Hola, ¿cómo se encuentran mis queridos representantes? Estamos de nuevo con otro nuevo video. Espero que les haya gustado los videos anteriores. Hoy vamos a hablar sobre que hay que hacer en caso de convulsiones o recomendaciones en convulsiones. Voy a traer una muñeca para hacer unos ejemplos gráficos de cómo atender a un niño si presenta crisis. Crisis convulsiva o no. Recuerde que ya les he explicado en videos anteriores lo que es una crisis convulsiva, que es la parte motora cuando es tónica, que se ponen duros, clónica cuando es como un temblor, para que entiendan mejor, o cuando tienen crisis focales neurovegetativas, que es el mareo, palidez, sudoración, ganas de evacuar, se ponen pálidos, sudorosos, o cuando se pueden generalizar, que el niño puede perder la conciencia, ya sea con crisis tónica, como dije anteriormente, clónica, o puede ser crisis atónica que pierde la tonicidad completa del cuerpo, pierde el tono muscular. Voy a dar unas recomendaciones paso a paso. Lo primero que ustedes deben tener en cuenta es que si ustedes tienen un niño con crisis epiléptica o crisis sea convulsiva o no, es que deben tener tranquilidad, porque depende de esto es el buen desenvolvimiento de ustedes para atender a su niño o a su hijo. Otra de las cosas que es importante es que ustedes tengan un cronómetro o un reloj a la mano. Yo sé que para ustedes es muy difícil llevar el tiempo, que ese momento en que su hijo presenta una crisis es eterno. Sin embargo, pues dependiendo de que ustedes estén concentrados, de cómo se entrenen, va a ser el éxito en la atención de estos niños. Entonces, lo primero que hay que hacer es tener tranquilidad, saber cuando su niño tiene una crisis. Recuerde que hay signos o síntomas premonitorios donde el niño te puede avisar, te puede decir: mami, me va a dar, me siento mal, me va a dar, creo que me va a dar. Ellos tienen esta fase premonitoria donde ustedes deben saber identificarla para que puedan mejorar la atención de su bebé. No todos la presentan, pero sí en su gran mayoría. Entonces, ¿qué es lo primero que deben hacer? Tener tranquilidad, como les dije, tener un control del tiempo, deben prevenir, en el momento que le dé a su niño, deben prevenir heridas, accidentes, se debe colocar al niño en una superficie blanda y libre de objetos contundentes, deben desplazar mesas, sillas, entre otras, y una vez boca arriba colocar su cabeza de lado para prevenir ahogo. Esto va a depender mucho de la edad del niño. Sin embargo, independientemente de la edad, del tamaño, pues ustedes tienen que saber actuar. Si es un recién nacido, lo pueden, generalmente las crisis en recién nacido no son tan escandalosas o no presentan una sintomatología o unos signos clínicos tan exuberantes que producen preocupación. Sin embargo, lo pueden tomar de su mano, colocarlo como si le fueran a dar de lactar, ¿verdad? Saber observarlo muy bien, identificar si tiene algún movimiento, si hay pérdida de la conciencia o no. Recuerde que los recién nacidos, realmente, pues los síntomas de convulsiones son muy sutiles, son poco escandalosos, como diría, para que puedan entender. Pueden tomar su boquita hacia un lado, tratar de colocarla hacia un lado. Si está salivando, si está produciendo muchas secreciones, abrirle la boquita así, meterle nada por dentro y esperar por el tiempo, como decía, más aproximadamente entre 10 a 15 minutos. Si es un lactante o un niño mayor, generalmente es lo mismo. Sin embargo, pues lo primero o la reacción o una reacción refleja de los padres, la mayoría de los padres, es agarrar al niño y para que reaccione, para que quieren sacarlo de la crisis, en ese momento toman y lo empiezan a batuquear y batuquear, lo decimos aquí en Venezuela, o lo agitan, y esto puede producir más daño, puede producir lo que se llama síndrome del niño maltratado,
o síndrome del niño sacudido, en donde más bien en hacer que reaccionen puede producir lesión, esa sacudida, el vaivén puede producir sangrado cerebral, desgarro del riñón, puede producir desgarro incluso hepático, esto depende de la severidad. Hay otros que toman por agarrarlo y lanzarlo al aire, ¿verdad? O echarle un baño de agua fría. También he visto que los colocan de los pies, comienzan a darle por el talón, boca arriba, para que reaccione. Todas estas cosas se deben evitar, ¿sí? Hoy traigo esta muñeca, más o menos del tamaño de un niño de 4 a 6 años. Sin embargo, puede servir como modelo para cómo mejorar la atención de estos, modelo para enseñarlos cómo deben atender al niño. Si es un niño más o menos de 4 o 6 años como esta muñeca, incluso ustedes pueden todavía tomarlo en los brazos, ¿verdad? A recostarlo. Esto acá se ve fácil porque la muñeca pues no tiene movimiento, sin embargo va a depender mucho de qué tipo de movimiento tiene el niño, si está tónico, ¿verdad? Que se pone rígido, que se cuesta, su rigidez es tanta que cuesta modificar su postura, o si tiene movimientos crónicos, tembladera, estas sacudidas son más difíciles de controlar, son más alarmantes para los padres. Sin embargo, como ya les dije, deben tener tranquilidad, pueden sentar al niño en su pierna de esta manera, tratan de colocar la cabecita hacia un lado de una forma ligera, sin que vaya en contra, aplicar una fuerza muy fuerte o ruda, porque puede producir lesión muscular, ¿verdad? Lo colocan de un lado, agarran la boca de esta forma, ¿verdad? De los lados de la mejilla, para tratar de abrir en la hendidura que hay entre las dos maxilares, tratar de abrir la boca y colocarla al lado para evitar que las secreciones lo ahoguen y tratar de producir una hiperextensión de cuello. Todo esto debe hacerse de una manera tranquila y sin aplicar mucha fuerza, ya que puede, como dije, puede producir en la hora de atención del niño, producir más trauma que ayuda. Lo colocan de esta forma, sin introducir nada dentro de la boquita, porque puede más bien, con una cuchara, baja lengua, un lápiz, producir lesión oral sin necesidad. Estas crisis realmente duran aproximadamente entre 10 a 15 minutos. Cuando son crisis febriles duran mucho menos. Y pues ya ustedes, como padres, los que tienen experiencia con niños epilépticos, saben más o menos cuánto dura una crisis, la crisis de su hijo. Ya voy a explicar algunas diferencias más adelante. Colocar al niño de esta forma y esperar, siempre cronometrando el tiempo que el niño tarda en presentar estas crisis. Como le dije anteriormente, no se debe agarrar al niño, batuquearlo, vea que esta sacudida hace que el niño, la cabeza vaya adelante hacia atrás, puede hacer más bien que el cerebro se desgarre, las meninges se desgarren, las arterias, y hacer que sangre el cerebro, o producir hematoma o con signos de contusión cerebral. También la sacudida a veces es tan fuerte que puede producir lesión renal o lesiones hepáticas. Entonces debe evitarse esto, se llama síndrome de niño sacudido. Ok, posteriormente, como dije anteriormente, en esta parte del video voy a enseñarles cómo se debe colocar a un niño más grande en una cama. Ok, como les dije anteriormente, alejan cualquier cosa que el niño se pueda hacer daño, ¿verdad? Si es un niño de más o menos de 6 años en adelante, mucho más grande, o 6 años, 4 años, pero con textura es mucho más robusta, mucho más físicamente es macrosómico, ustedes deben alejarlo de cualquier cosa que se haga daño. Si no lo pueden atender directamente donde lo encontraron, por riesgo de que se produzca lesión, corren, lo ubican, ¿verdad? De esta forma, lo ubican en una cama, o en un mueble, o una camilla, lo colocan en la cama sin ejercer mucha presión, porque recuerden
que puede producir lesión muscular, lesión de estructuras óseas. Debe colocarlo medio lado, ¿verdad? Acá se ve sencillo porque es un muñeco inanimado. Sin embargo, un niño con crisis, con movimiento, es mucho más difícil su control. Lo colocan de medio lado, manteniendo el cuello un poco en hiperextensión, colocarle los dedos de la boca entre ambos maxilares para tratar de abrirlos sin producir mucha presión y estirar el cuello medio lado para que el niño, si tiene vómito, mucha secreción, pueda expulsarlo y no se ahogue o no tenga riesgo de broncoaspirar, y lo mantienen acá siempre controlando el tiempo de duración de las crisis. Esto va a ayudar a que el niño no se ahogue o no broncoaspire. Tienen que tener mucho cuidado al momento de colocarlo en una camilla, en una cama o en un sofá, que durante estos movimientos pues el niño pueda caerse, ¿verdad? Entonces debe de sostenerlo de una manera fija sin producir mucha presión, ¿ok? Entonces esto en cuanto a niños mucho más grandes. Ya después de esta recomendación en la parte inicial, tienen que tener tranquilidad, saber identificar qué tipo de crisis es, saber cómo actuar, siempre cronometrando las crisis, y ya posteriormente debe evitar que el niño se golpee al caer. Si ya el niño, la crisis fue brusca, se golpeó al caer, debe atenderlo directamente en el suelo, si ya está ahí, y buscar examinar, revisar si tuvo algún tipo de lesión durante la caída, si hubo una herida, si hubo un hematoma, para que posteriormente le comuniquen al médico cuando lo lleven a un centro asistencial. El niño no debe ser sujetado durante las convulsiones, salvo que los movimientos provoquen golpes sobre la cabeza. Tratar de no amarrarlo, de agarrarlo entre varios, a menos que tenga riesgo de crisis. Se debe colocar cosas blandas como almohada alrededor, o incluso si lo tiene en sus piernas, tratar de no presionar fuertemente o aplicar una fuerza muscular bastante fuerte, porque puede producir lesión muscular, desgarro, incluso puede producir fracturas. Después deja que la convulsión siga su curso sin tratar de sostenerlo. La mayor parte de las veces las crisis se interrumpen en los primeros 15 minutos. Esto es importante. Realmente las crisis duran alrededor entre menos de 10 minutos, pero solamente ustedes van a buscar ayuda si esta crisis se prolonga más de 10 a 15 minutos, ya que acá, después de este tiempo, se pierden los mecanismos compensadores del cerebro para manejar lo que es la hipoxia y el flujo sanguíneo cerebral. Entonces ya después de 15 minutos ya es signo de alarma, pero sin embargo ustedes deben acudir a un centro asistencial con la mayor tranquilidad posible. El sacudirlo o estimularlo de cualquier otra forma no ayuda a interrumpir el episodio. Ya usted lo mueva, lo llame, lo sacuda. Esto no quiere decir que va a interrumpir el episodio. El episodio va a ceder espontáneamente de acuerdo al tipo de crisis. No introducir jamás, como lo dije anteriormente, ningún objeto detrás de la boca. La colocación de cualquier objeto en la boca puede lesionar los labios, la lengua o los dientes. Tienen que abstenerse a realizar esto. Para evitar que se muerda la lengua, nunca le ponga los dedos en la boca, lo cual sería peligroso. Puede ponerle algo para que no se lastime, pero que no sea tan duro, porque podría partirse alguno de los dientes, puede producir lesiones, romper la lengua, heridas en la lengua, heridas en la mucosa gingival, en la mejilla, y esto pues trae a la larga más complicaciones. Si puede girar su cuerpo de costado para evitar la aspiración y poner una almohada debajo de la cabeza, como lo indiqué anteriormente en el video anterior. Voltear a la persona de lado si presenta vómito. Esto ayuda a garantizar que dicho vómito no sea aspirado hacia los pulmones.
Esto ayuda a evitar que haya broncoaspiración en el momento de la crisis. No todo niño que convulsione quiere decir que va a broncoaspirar. Sin embargo, pues, estas medidas ayudan a evitar que este contenido gástrico vaya a los pulmones, y esto sí pues sería de gravedad. A medida que las sacudidas van bajando en intensidad, aflójele la ropa para que respire con mayor tranquilidad. En las convulsiones histéricas, las crisis, estas crisis que denominamos las crisis psicosomáticas, crisis de agitación psicomotriz, o lo que comúnmente lo llamamos aquí en nuestro entorno la crisis conversiva, debe tener tranquilidad, tratar de no asustar al niño, no gritarlo, sino esperar, tener paciencia, que estas van a ir cediendo poco a poco. Como lo dije, en las convulsiones histéricas, saca al afectado del lugar donde está, si está rodeado de otras personas, para evitar el protagonismo que motiva en parte a estas crisis. Cuando la convulsión haya finalizado, o si esta dura más de 10 minutos, deberá proceder al traslado de su hijo al servicio de urgencia más cercano. No conviene lanzarse precipitadamente durante el mismo. Actuar de forma rápida y exigente expone a la familia a un riesgo realmente mayor que el de la propia convulsión, los accidentes de tráfico. He visto muchos casos que la crisis, sobre todo lo que son las crisis motoras, producen tanta preocupación en los familiares que pueden hacer que esto salgan corriendo de sus casas, tomen con el grito, escándalo, tomen un automóvil, vayan hacia el centro asistencial tan rápido sin respetar señales de tránsito, pensando que su hijo se va a morir. Y he tenido casos donde muchas veces no llega ni el niño en convulsión ni los familiares o representantes. Entonces deben evitar esto, la salida brusca de sus casas, pegando carrera. Esto no mejora el pronóstico, no va a mejorar la atención, por eso deben entrenarse en casa. Después de la crisis, el niño queda exhausto. Por este motivo no tiene sentido tratar de mantenerlo despierto a toda costa, ni debe angustiarse si su hijo no responde adecuadamente a los estímulos del ambiente. Puede presentar dolores de cabeza o musculares, náusea o vómito después de las crisis. Entonces deben quitarse ese mito de la cabeza de que si el niño se duerme se puede morir y no darse cuenta. Esto es en el periodo postal, esto se llama periodo postal. El niño puede quedar exhausto, hipoactivo, incluso con mucha somnolencia. Recuerde que esta descarga hace que se consuma lo que es el oxígeno, la glucosa de la sangre, y por eso durante la crisis este consumo aumenta, que ya después que pasa la crisis ya no queda tanto oxígeno, tanta azúcar, que el cerebro queda como agotado. Entonces deben tener tranquilidad, no asustarse por si presenta estos signos después de las crisis. Deben observar cuidadosamente los movimientos del niño. Es importante informar cuidadosamente lo ocurrido al médico. Recuerde que todo lo que ustedes informen al médico, las características, esto va a orientar al médico a un mejor diagnóstico, y lo va a orientar al médico de cómo darle las recomendaciones. Deben formular todas las preguntas cuando presentan este tipo de crisis. Realmente cuando las crisis son por primera vez, asustan, preocupan tanto, y agarra en la mayoría de sus veces, o toma la mayoría de sus veces, a los padres desprevenidos. Ya posteriormente, si son estas crisis, son de hijos epilépticos conocidos, que son refractarias, donde ya el padre tiene experiencia, pues puede ir hacer un formulario de preguntas para estar atento e ir aprendiendo cada vez que el niño presente la crisis, de acuerdo a cuando se instaura el tratamiento. Recuerde que en la primera fase del tratamiento no se controlan 100% las crisis. Muchas veces se comienza un tratamiento y hay que esperar, un medicamento, perdón, y hay que esperar un cierto periodo de acuerdo a la vida media del medicamento para ver cómo se presentan estas crisis.
Por ejemplo, en el ácido valproico, el fenobarbital, hay que esperar por medio de 15, 22 días para que esto alcance los niveles en sangre. Durante este periodo puede presentar crisis, entonces esto deben tenerlo claro para que ustedes sepan actuar. Recuerden que no todo el tiempo, o cada vez que el niño presente una crisis, ustedes deben acudir a un centro asistencial. Ya para esto es este entrenamiento, para que ustedes se adecúen, se instruyan y puedan atender cada vez mejor a su hijo. Sea comprensivo cuando el niño recobre la conciencia, ya que puede sentirse apenado. Trate de tranquilizarlo, no suspender los medicamentos anticonvulsivos. La mayoría piensa que como el niño convulsionado debe suspenderlo porque esto le puede producir sueño, le puede producir que lo afecte, que lo altere. Entonces piensa que no deben dar tratamiento y no deben suspender el tratamiento. Deben llevar un registro de la crisis, como lo dije anteriormente, para que pregunten al médico. Hay cosas que ustedes no deben hacer. Muchas de estas acciones deben tenerlas en cuenta al momento de atender a su bebé. No se debe restringir a la víctima, es decir, amarrarlo, sofocarlo, todos encima de él en el momento de la crisis. Lo ideal es que se quede una persona, la persona que está entrenada con él, y los demás deben retirarse a una instancia prudente para que no restrinjan a la víctima. Recuerde que esto es por falta de ventilación, también puede ser porque el niño al momento de despertar se puede sentir aterrorizado. Entonces se debe evitar estas cosas. No se debe colocar objeto alguno entre los dientes de la víctima durante una crisis convulsiva, ni siquiera los dedos. No se debe mover a la víctima a menos que se encuentre en peligro o cerca de un riesgo. Lo ideal es que atiendan al niño en el mismo sitio o colocarlo en un sitio, en una cama, en una camilla, si está a disposición, o alejarlo de cualquier cosa que se haga daño. Y ustedes mismos hacer un examen, si el niño presenta una crisis brusca, repentina, ustedes mismos examinar en dónde se golpeó, dónde le observan una herida, para que lo puedan comunicar al médico. No se debe tratar de hacer que la víctima deje de convulsionar, ya que él o ella no tiene control sobre la crisis convulsiva y no es consciente de lo que está sucediendo en el momento. Recuerde que esto es sobre todo en las crisis generalizadas, porque hay pérdida de la conciencia. Sin embargo, en crisis focales donde no hay pérdida de la conciencia, sino que hay afección del estado de conciencia, el niño puede estar consciente de todo lo que ocurre alrededor de ello. Entonces se le debe explicar al niño y se debe evitar lo mismo, restringir a la víctima. No se debe administrar nada a la víctima por vía oral hasta que las convulsiones hayan cesado y ésta se encuentre completamente despierta y alerta. Como le digo, no se debe dar a tomar vasitos de agua de azúcar, porque es una baja de azúcar, o que el niño come inmediatamente después. Hay que estar seguro de que el niño ha superado esta crisis, que probablemente por los factores de riesgo no se vuelva a presentar en un periodo prudencial corto. Recuerde que por eso el control de crisis, para que el padre más o menos sepa cómo y cuándo se van a presentar las crisis. Recuerde, las crisis son impredecibles, pero hay niños que tienen un patrón de crisis. Conociendo este patrón de crisis de los niños, orienta mucho a los padres que conocen a sus hijos de cómo deben actuar cuando probablemente van a presentar crisis y cuánto tiempo hay que esperar de la crisis para poder darle de alimentar. Se debe buscar asistencia médica de emergencia si es la primera vez que la persona ha tenido una crisis convulsiva. Recuerden que si la persona es primera vez que convulsiona, pues la mayoría no está entrenado. Incluso he observado que mucho personal sanitario, mucho personal de enfermería, personal de primer auxilio, técnico de protección civil, no están preparados para enfrentar una crisis. Entonces es bueno que en su formación estas personas tomen o tengan conocimientos de esto, se formen en este aspecto. Incluso ustedes como padres, cuando tienen niños
con crisis o epilepsia pueden ser transmisores de la información, transmitir la información y educar muchas veces a este personal. La crisis convulsiva dura más de 10 minutos, usted debe buscar atención médica. Ya recuerde lo que le dije anteriormente, después de 10 a 15 minutos se pierden los mecanismos compensatorios del cerebro y puede producir daño cerebral. Entonces ya cuando ustedes, por eso es importante que tengan un control o un cronómetro de las crisis, para que ustedes posteriormente, después de este tiempo de 10-15 minutos, sepan o ya saben que en este momento ya se comienza a perder estos mecanismos compensatorios y que ya deben ir planificando llevar a su hijo a un centro asistencial más cercano, pero recuerde, como dije anteriormente, de una forma más tranquila. La persona no despierta o presenta un comportamiento normal después de la crisis convulsiva. Esto es importante. Si después de que el niño ha convulsionado, el niño usted lo deja dormir, pero si tiene cierto tiempo, no hay un acuerdo, pero ustedes como padres, la mayoría conoce cómo es el comportamiento de su hijo. Si este niño no despierta en un tiempo prudencial, deben acudir a buscar ayuda médica. ¿Qué otros casos deben buscar ayuda médica? Si comienza otra convulsión poco después de terminar una, esto es importante. Si hay que observar o tienen que tener conocimiento si se recupera la conciencia o no entre una convulsión y la otra. Generalmente el niño puede convulsionar, queda exhausto y en el periodo postictal. Sin embargo, puede volver a presentar otra crisis sin despertarse. Ya por ahí ustedes ya deben comenzar a preocuparse y deben ir planificando el traslado del niño. Deben buscar ayuda si la persona tiene una convulsión en el agua. Esto es importantísimo. Todo niño con epilepsia, ustedes saben que se debe estar pendiente, más no evitar o no quitarle ese disfrute. No quiere decir que todo niño que convulsione y vaya a una piscina tenga riesgo de ahogarse. Sin embargo, el niño epiléptico que convulsione y vaya a una piscina, pues tiene que aumentarse su vigilancia en un 100%, ¿verdad? Porque si presenta una crisis durante el agua, pues puede presentar broncoaspiración y ahogarse y complicarse. La persona no tiene un brazalete de identificación médica, instrucciones que expliquen qué hacer. Realmente cuando estos niños presentan crisis en la escuela, se debe comunicar a los docentes, pero con cierta discreción. Recuerde que el docente, igual que los médicos, tenemos secreto médico. Si los padres no desean que se haga público, porque a pesar de la cultura que hay actualmente, se estigmatiza, se debe tener precaución en este sentido. Entonces, los padres de niños epilépticos deben colocarle un brazalete en una parte discreta del cuerpo o dar información al docente para que esté prevenido de que este niño puede presentar crisis. Incluso hay que entrenarlos. Debe buscarse ayuda médica si hay algo diferente acerca de esta crisis convulsiva comparada con las crisis usuales de la persona. Generalmente estas personas que son convulsionadoras habituales, epilépticas habituales, si el patrón de crisis cambia bruscamente y no es el tipo de crisis que presenta este niño, sobre todo los padres que ya tienen entrenamiento, pues ya esto es una causa o motivo para buscar ayuda médica. Bueno, hasta acá este video, espero que les haya servido de mucha ayuda. Cualquier cosa, cualquier pregunta, dejarla en la caja. Recuerden darle like, compartir y suscribirse al canal. Y espero estar con ustedes con otro nuevo video donde los pueda orientar. Hasta luego.